Los deportes son muy divertidos para jugar y ver, pero solo cuando entiendes cómo funcionan. Si no, son muy aburridos, en especial cuando el evento deportivo es de larga duración. Recuerdo la primera vez que empecé a ver béisbol, como dicen aquí en España, o béisbol, como dicen en Venezuela. Era un niño de 11, 12 años y recién mi familia se había mudado a Venezuela. Al comienzo me parecía un deporte aburrido y lento, que se extendía en el tiempo de forma indefinida. Nada que ver con el fútbol que yo había practicado de niño en España y del que era un fanático a muerte. Pero una vez que me explicaron las reglas y empecé a entender cuál era la función de los diferentes jugadores sobre el campo, mi desprecio se convirtió en verdadera admiración. Me pasó lo mismo con el fútbol americano y el golf cuando fui a los Estados Unidos, a mis 16 años con mi familia. Nunca llegué a amar el béisbol, el fútbol americano y el golf como el fútbol, pero sí llegué a apreciar estos deportes porque sabía cómo funcionaban. Ahora, el saber cómo funciona un deporte o no tampoco es el fin del mundo, porque muchas personas pasan todas sus vidas sin ver deportes, mucho menos entenderlos, y no les afecta mucho. Pueden vivir sus vidas perfectamente sin ese conocimiento. Pero el matrimonio no es como los deportes, aunque algunos tristemente visualizan el matrimonio como una lucha de boxeo, donde dos personas luchan la una con la otra hasta que uno prevalece. Pero no, el matrimonio no es como los deportes. El matrimonio es diferente porque si no sabes cómo funciona el matrimonio, eso puede afectar tu vida grandemente. Y todos somos afectados de alguna manera por el matrimonio. Porque o estamos casados nosotros, hay un porcentaje de la población bastante alto que está casado, o somos hijos o nietos de personas casadas. El matrimonio, queramos o no, es una parte importante de nuestras vidas. Y por eso es de suma importancia saber cómo funciona el matrimonio, si queremos vivir vidas felices y productivas en este mundo. Y cuánto más como creyentes, que entendemos que todo lo que Dios ha creado es para su gloria y para nuestro máximo bien. Nosotros entendemos lo que es el matrimonio y lo que significa el matrimonio de forma suprema. Y hemos aprendido todo esto de las Escrituras. En las últimas 2 semanas hemos estado hablando de eso. La definición del matrimonio y el significado del matrimonio. Por ejemplo, el domingo pasado aprendimos que el matrimonio existe de forma suprema, este es el significado supremo del matrimonio, existe para manifestar, dar a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Pero si ese es el significado supremo del matrimonio, ¿cómo funciona eso? No me dio tiempo el domingo pasado para entrar en detalles de cómo funciona eso. ¿Cómo manifestamos, damos a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia? Es verdad que el domingo pasado di un principio muy importante y es que nuestros matrimonios deben estar fundamentados en el principio de la gracia y no en el principio de la ley y del deber. Porque si modelamos nuestro matrimonio a la relación de Cristo y su iglesia, obviamente tenemos que entender la gracia de Dios en Cristo. Pero la respuesta que vamos a aprender hoy es la siguiente. Manifestamos, damos a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia, llevando a cabo las funciones o responsabilidades diferentes y complementarias que Dios nos ha dado como maridos y mujeres en el matrimonio. Por eso he titulado este sermón, aunque es una palabra un poquito complicada, la complementariedad del matrimonio. Vaya palabra, ¿no? La complementariedad del matrimonio. Entonces, ¿cómo funciona el matrimonio? ¿Cómo funciona el matrimonio? Este es mi argumento en esta mañana. Llevando a cabo las funciones, responsabilidades diferentes y complementarias que Dios nos ha dado como maridos y mujeres en el matrimonio. Hoy vamos a ver cuáles son esas funciones o responsabilidades diferentes y complementarias que Dios nos ha dado como maridos y mujeres en el matrimonio. Pero antes de continuar, quisiera hacer algunas aclaraciones importantes.
A veces tengo que hacer esto, antes de tocar un tema, tengo que hacer algunas aclaraciones para ir preparando nuestros corazones. Primera aclaración, muy importante. Somos diferentes, esto es lo que la Biblia nos enseña, somos diferentes, tanto hombres como mujeres, somos diferentes en función, responsabilidad, pero somos iguales en valor y dignidad. Entonces, antes de hablar de nuestras diferencias, necesitamos conocer la completa igualdad que existe en valor y dignidad entre hombres y mujeres a la luz de las Escrituras. Es muy común que se diga de nosotros que somos sexistas y que menospreciamos a las mujeres. Pero los que dicen eso de nosotros no entienden lo que la Biblia enseña acerca de la igualdad de hombres y mujeres en valor y dignidad. Observad lo que vemos en la primera página de la Biblia. La primera página de la Biblia, bueno, depende qué tan grande es la letra de tu Biblia, ¿no? Porque puede que sea la segunda página, pero entendéis por dónde voy ahí. Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, no perdamos esto, varón y hembra los creó. Este versículo nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. Y esto significa que Dios ha dado al hombre y a la mujer en conjunto la responsabilidad de representar a Dios aquí en la tierra. En ningún lugar en la Biblia vemos que el hombre sea superior a la mujer en valor y dignidad, o que el hombre posea más de la imagen de Dios que la mujer. Tampoco vemos que la mujer sea superior al hombre. Como hombres y mujeres compartimos la imagen de Dios por igual. Que quede eso muy claro desde el inicio. También vemos esta igualdad en valor y dignidad en el Nuevo Testamento. Quiero daros algunos ejemplos rápidamente. No vamos a leer estos versículos, pero sí os voy a decir dónde podéis encontrar estas verdades. Hombres y mujeres reciben el Espíritu Santo por igual. Hechos 2, del versículo 17 al 18. Esto lo hemos visto en nuestra serie de Hechos, ¿verdad? Hombres y mujeres son bautizados como miembros de la Iglesia. Hechos 2, 41. Hombres y mujeres reciben dones espirituales. 1 Corintios 12, versículo 7 y versículo 11. Hombres y mujeres son uno en Cristo. Gálatas 3, versículo 28. Hombres y mujeres son coherederos de la gracia de la vida. ¿Sabes lo que significa eso? Tenemos la misma herencia. Tenemos la misma herencia. No es que los hombres van a tener una herencia y las mujeres van a tener otro tipo de premio o herencia al final, en la consumación del reino de Dios. No. Ambos vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Vamos a gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad y vamos a experimentar esta realidad de forma igual. ¿Conocéis algunas religiones que enseñan completamente lo opuesto? Seguramente que sí puedes pensar en algunas religiones que enseñan completamente lo opuesto, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Es más, podemos argumentar que el cristianismo le da a las mujeres lo que el naturalismo, materialismo no puede darles. ¿Qué es el naturalismo? Que todo tiene una explicación natural. El materialismo, que el universo está compuesto solo de materia y energía. Que es lo que la mayoría de los profesores en las universidades, en la ESO, en el bachillerato, están enseñando a nuestros hijos y a vosotros. Naturalismo y materialismo. Los que niegan la existencia de Dios tienen que prestarse del cristianismo, de la cosmovisión bíblica, para dar valor a las mujeres. Porque si el Dios trino de las Escrituras no existe, entonces no tenemos ninguna razón objetiva para afirmar el valor y la dignidad de las mujeres. Podemos asignarle valor a las mujeres de forma arbitraria. Podemos darle el valor que nosotros queramos, pero es arbitrario, es subjetivo, no es objetivo. No podemos afirmar que objetivamente tienen valor. Solo el cristianismo bíblico realmente establece el valor y la dignidad de la mujer, porque el cristianismo desde el comienzo de la Biblia enseña que Dios creó a hombres y a mujeres a la imagen de Dios, y ahí está su valor y su dignidad. La próxima vez que alguien te diga que el cristianismo es una religión machista, pregúntale cuál es su base, cuál es su fundamento para dar valor a las mujeres. Y vas a escuchar una larga pausa. Porque te van a dar razones arbitrarias y subjetivas, pero ninguna objetiva. Segunda aclaración. Las funciones, responsabilidades diferentes y complementarias dentro del matrimonio corresponden con cómo Dios nos creó en Génesis 2.
Esto significa que las funciones dentro del matrimonio no son arbitrarias, sino que corresponden con cómo Dios nos creó como hombres y mujeres. Somos diferentes por diseño. Yo sé que esto no es muy popular en nuestro tiempo, pero es así. Somos diferentes por diseño y tenemos diferentes papeles que desenvolver en el plan de Dios, estemos casados o no. Palabras de ánimo para los solteros. Estemos casados o no. Es verdad que en el matrimonio estas funciones se ven en su máxima expresión, pero el matrimonio no crea estas diferencias. El matrimonio es el contexto supremo en esta vida donde estas diferencias complementarias se ponen de manifiesto. Entonces, no es como si fácilmente se podía haber invertido los roles y simplemente hemos asignado un rol al hombre en el matrimonio y un rol a la mujer en el matrimonio de forma arbitraria. No, esto tiene que ver con cómo Dios nos ha diseñado como hombres y mujeres. Pero si estás soltero o soltera, hay maneras en las que puedes servir y complementar a personas del sexo opuesto en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, con tu feminidad y masculinidad. Ojalá tuviese tiempo para entrar en detalles cómo podemos hacer eso, pero eso tendrá que ser una conversación que podamos tener más adelante. Esto significa que aunque no todo lo que vamos a aprender hoy se aplica directamente a ti, si estás soltero o soltera, sí hay maneras apropiadas de vivir lo que vamos a aprender acerca de las funciones de maridos y mujeres en tus diferentes relaciones con el sexo opuesto. No exactamente igual, por favor, no exactamente igual, pero sí hay maneras que se puede relacionarte con el sexo opuesto a la luz de lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Y por último, y esto es muy importante, no olvidemos esto, aparte de la obra del Espíritu Santo, no podemos llevar a cabo las funciones diferentes y complementarias dentro del matrimonio. Aparte de una obra sobrenatural de Dios. Es importante conocer el contexto inmediato y extendido de nuestro pasaje de hoy. No podemos aislar nuestro pasaje del resto del contexto de Efesios. Nuestro pasaje que describe las diferentes responsabilidades de hombres y mujeres dentro del matrimonio viene después de varios capítulos que describen lo que somos en Cristo y lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliarnos con Dios y los unos con los otros. Si no somos de Cristo, no vamos a tener el deseo ni el poder para obedecer lo que Dios nos manda. Por eso lo que voy a estar diciendo hoy, si no eres creyente, es muy posible que parezca algo ridículo o absurdo. No olvidemos, todo lo que el Señor nos manda es para la gloria de Dios y para nuestro máximo bien. Pero es solo cuando hemos nacido de nuevo que podemos ver realmente que lo que Dios nos manda es bueno. Que lo que Dios nos manda es bueno. En otras palabras, nuestro pasaje de hoy está escrito para personas que están llenas del Espíritu de Dios. Ahora, estos principios en realidad son para todos los matrimonios. Son para todos los matrimonios. Al igual que los únicos matrimonios que son válidos no son solo los que se han casado por iglesia, como hablamos en el primer domingo. Y todos los matrimonios son ante Dios, como vimos también el primer domingo. Pero solo personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios pueden realmente apreciar lo que vamos a ver hoy. Mira el contexto inmediato de nuestro pasaje de hoy. Mira los versículos que vienen justo antes. Efesios 5, del 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Este es el resultado, ¿no? Esto es lo que sucede cuando uno está lleno del Espíritu. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto suena como algo que una persona no regenerada puede hacer? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el versículo justo antes del pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Así que no nos olvidemos del contexto inmediato. Debemos ser personas llenas del Espíritu Santo para realmente entender, apreciar y desear lo que vamos a estar viendo hoy. Muy bien, con esas aclaraciones en mente, ¿cómo funciona el matrimonio? Por favor, explícame cómo funciona esto. ¿Cómo funciona el matrimonio? Hoy vamos a estar hablando primero de la función, responsabilidad del marido en el matrimonio y segundo, la función o responsabilidad de la mujer o la esposa en el matrimonio. Así que, si eres de los que tomas notas, el punto número 1 es la función / responsabilidad, porque podemos hablar de función o responsabilidad, o papel, o rol, escoge la palabra que prefieras, del marido o esposo. Podríamos resumir
la función o responsabilidad del marido en una palabra. Y voy a decir esta palabra y luego quiero mostraros cómo es que he llegado a esa conclusión. La palabra es esta: liderazgo. Liderazgo. Esto lo vemos en cómo Pablo describe al marido en relación a su mujer. ¿Qué dice los versículos 22 al 23? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Sabemos que ser cabeza significa tener la autoridad y el liderazgo principal, porque dice que el marido es cabeza de la mujer, mira esto, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, no hay duda alguna que Cristo tiene la autoridad sobre su iglesia. Entonces, si el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces el marido es claramente el líder principal del hogar. Eso es lo que significa ser cabeza. Y este liderazgo principal que se le atribuye al marido en el matrimonio no es arbitrario, como ya vimos anteriormente, sino que corresponde con el diseño de Dios para el hombre. Vemos que Dios diseñó al hombre para desempeñar este papel de tres maneras en Génesis. Primero, a veces no nos fijamos en esto. Adán fue creado primero. Adán fue creado primero. Y esto no es casualidad, porque Pablo usa esta realidad para explicar por qué las mujeres no deben ejercer la autoridad principal en la iglesia ni enseñar. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, del versículo 12 al 13? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ojo, cuando dice sino estar en silencio, no significa que las mujeres no pueden hablar cuando entran en la iglesia. El contexto es el contexto de enseñanza autoritaria detrás del púlpito, ante la congregación. ¿Y cuál es el argumento que da Pablo? Va a Génesis. ¿Y qué dice? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Segundo, la mujer fue creada del hombre y Adán nombró a Eva, no viceversa. El hombre no fue creado de la mujer, ni fue la mujer quien nombró al hombre. Dice Génesis 2, del versículo 22 al 23, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Tercero, esta es la que más me impacta a mí como hombre. Adán es el responsable por la caída del hombre, aunque la mujer comió del fruto prohibido primero. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, primero fue Eva, luego ella le dio a su marido comió. Cuando Dios, de forma antropomórfica, porque tenemos que entender que esto es lenguaje antropomórfico, Dios no tiene un cuerpo físico, sino que Dios es espíritu, pero dice que Él estaba buscándoles. ¿Creéis por un momento que Dios no sabía dónde estaban? No, ellos estaban escondidos porque sentían vergüenza, habían comido del fruto prohibido. Ahora, ¿qué dice el Señor en Génesis 3, 9? Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa responsabilidad principal de liderazgo al hombre. Y dice, ¿dónde estás tú? Siento que esta es una pregunta que debemos hacerle a los hombres hoy en día. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás tú? Y luego en el Nuevo Testamento, Romanos 5, versículo 12, cuando Pablo está haciendo su comentario, está elaborando sobre el significado doctrinal de lo que vemos en Génesis, que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero espera un momento, ¿cómo que por un hombre? ¿No fue Eva la que comió primero? ¿Os acordáis lo que hizo Adán cuando el Señor le llamó a rendir cuentas? La mujer que tú me diste. Dios no está interesado en eso. Responsabiliza al hombre. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán es la cabeza representativa de la humanidad y cuando Adán pecó, todos pecaron en Adán, todos cayeron en Adán.
De la misma manera, Cristo es la cabeza representativa de una nueva humanidad. Y los que creen en Cristo serán justificados. Entonces, lo que creemos acerca del papel del hombre afecta incluso el Evangelio. Entonces, estas no son palabras menores. Aquí es donde algunos hombres impíos, y voy a usar esa palabra, hombres impíos, empiezan a sentirse superiores y más importantes en el matrimonio. Y si tú te sientes así, eres un hombre impío, que no conoces a Dios. Así de simple. Y aquí es donde nuestra cultura dice, ¿ves? Aquí está. Aquí está. O sea, este pastor lo está admitiendo abiertamente. Tenemos evidencia, lo tenemos grabado, lo tenemos aquí en el vídeo. El cristianismo es una religión machista. Pero antes de saltar a esa conclusión, necesitamos ver cómo ejerce su liderazgo el marido en el matrimonio, según Pablo. ¿Estamos listos para esto, hombres? Si te sentías muy empoderado, pues abróchate el cinturón. ¿Cuáles son los imperativos del marido? En Efesios capítulo 5. Quiero leerlo en este momento. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero no solo deben los maridos amar a sus mujeres. Esto lo vemos aquí claramente, ese es el imperativo. Amad a vuestras mujeres, 2 veces lo hemos visto. Sino que deben amar a sus mujeres, ojo con esto, como Cristo amó a la iglesia, versículo 25, y como a sus mismos cuerpos. Y en ambos casos el modelo es Cristo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo ama Cristo a su cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La sustenta y la cuida. Entonces, el marido es el líder del hogar, pero ejerce su liderazgo no dominando. El imperativo no es domina a tu esposa, domina a tu mujer. Ese no es el imperativo. Es ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Es ama a tu mujer, como a tu mismo cuerpo, como Cristo hizo. Ese es el imperativo. No exigiendo sometimiento, no pidiendo que le sirvan a él. El marido ejerce su liderazgo sacrificándose por el bien de su mujer y también de sus hijos, si el Señor la ha bendecido con hijos. Eso involucra protección y provisión, tanto física como espiritual. Ese es el papel principal del marido en el matrimonio. Ahora, tengo 3 preguntas a la luz de esta verdad. Primero, a nuestra cultura. Segundo, a las esposas aquí presentes. Y tercero, a los maridos aquí presentes. Ahora, primero, a nuestra cultura. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué sucedería en nuestra sociedad si todos los maridos ejercieran su liderazgo como Pablo nos instruye en Efesios 5? ¿Habría machismo? ¿Habría abuso? Creo que la respuesta es obvia. Aquellos que dicen que el cristianismo es malo para las mujeres, simple pregunta para ti. ¿Qué sucedería si todos los maridos amasen a sus esposas tal como Efesios 5 nos manda? ¿Cómo sería la sociedad? El modelo bíblico para el matrimonio es superior a cualquier modelo que nuestra cultura nos quiere vender. Honestamente queremos decir que el modelo que nuestra cultura nos ofrece es mejor para las mujeres. ¿De verdad queremos afirmar eso? En absoluto. A las casadas aquí presentes, ¿qué despierta en ti esta visión del marido sacrificándose
para el máximo bien de su esposa. ¿Hace que te sientas amada, valorada y cuidada? ¿O hace que te sientas menospreciada y maltratada? Y si te hace sentir mal, ¿por qué? ¿Por qué te haría sentir mal? ¿Porque el diseño de Dios no es bueno? ¿O porque has comprado la visión del mundo sobre lo que significa ser valorada y amada? Porque lo que significa ser valorada y amada para este mundo es que la mujer desempeñe las mismas funciones exactas que el hombre. Si no, no tiene valor y dignidad. ¿Quién dijo eso? En muchos casos, lo más odioso que una sociedad podría hacer, lo más odioso que un hombre podría mandar a las mujeres a hacer, es lo que hacen los hombres. Y os voy a dar un ejemplo muy claro. Ir a la guerra, pelear. Tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que Dios ha dado al hombre para hacer. A los maridos aquí presentes, ¿qué despierta en ti esta visión del marido sacrificándose para el máximo bien de su esposa? ¿Te llena esto de orgullo y prepotencia o te hace sentir una gran carga de responsabilidad? Si te llena de orgullo y prepotencia, definitivamente no entiendes cómo Cristo ama a su iglesia. Y si te hace sentir una gran carga de responsabilidad, eso es bueno. Sentir la responsabilidad principal para la protección y provisión de nuestras esposas es parte de lo que significa ser un hombre. Hermanos, necesitamos sentir más responsabilidad, no menos responsabilidad. Como dice el antiguo dicho o refrán, gran poder conlleva gran responsabilidad. Para los más jóvenes lo habéis visto en la película de Spider-Man, pero es más antiguo que eso. Se nos ha dado un gran oficio. Se nos ha dado el rol de ser cabeza de nuestro matrimonio y hogar. Y ese rol conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a sentirnos superiores y maltratar a nuestras esposas? ¿Vamos a hacer lo que muchos hombres hacen en la actualidad y ser completamente pasivos en nuestro matrimonio? ¿O vamos a imitar a Cristo y sacrificarnos para el máximo bien de nuestras esposas? Es tiempo de comportarnos varonilmente. Es bueno sentir una carga de responsabilidad, pero no olvidemos que todo lo que el Señor nos manda nos capacita para hacer por el Evangelio. Es en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que podemos hacer lo que parece imposible. Dependemos completamente de Él y su obra por nosotros en su vida, muerte y resurrección. Ahora, si al marido se le ha dado el liderazgo principal en el hogar, y ese liderazgo se lleva a cabo siguiendo el ejemplo de Cristo, sacrificándose para el máximo bien de su esposa, ¿cuáles son algunas maneras prácticas en las que el marido puede ejercer su función, responsabilidad? Obviamente no puedo ser exhaustivo aquí por el tiempo, pero una de las maneras es esta, protegiendo a su esposa físicamente y espiritualmente. Cristo se entregó por su iglesia. El marido debe hacer lo mismo. Eso significa que el marido debe estar dispuesto a morir por su esposa si es necesario. Os voy a dar un ejemplo muy simple, que si tú le preguntas a una persona en nuestra sociedad que no tiene esta visión bíblica, hazle esta pregunta. Si un esposo y una esposa están en su cama en la noche y hay un ruido que se escucha abajo, ¿quién debe levantarse para ir a ver lo que está pasando ahí? Si la respuesta es la mujer, hemos perdido algo. Dios ha dado esa responsabilidad principal al hombre de asumir ese rol de protector, pero también debe proteger a su esposa espiritualmente. La humanidad cayó en pecado porque Adán no asumió su rol de protector. Dios le había dado a Adán las instrucciones, primero, de no comer del fruto. Adán tenía que haber explicado estas instrucciones a su esposa. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva comió del fruto? ¿Dónde estaba Adán? Ahora sabemos que la caída del hombre entraba en el plan de Dios, pero Adán sigue siendo responsable por haber descuidado su responsabilidad de proteger a su esposa. Y esto significa que el marido debe ser el líder espiritual en el hogar.
Debe ser el líder espiritual en el hogar. Sí, pero ¿cómo puedo yo ser el líder espiritual en mi hogar si me falta mucho conocimiento, si me falta mucha preparación? Parte de lo que significa ser un hombre es tomar la iniciativa. Entonces, estamos aquí para ayudarte, para capacitarte de la mejor manera posible para que tú puedas ser el líder espiritual en tu hogar. Segundo, proveyendo por su esposa, físicamente y espiritualmente. ¿Qué dice? Cristo sustenta y cuida a su iglesia. El marido debe hacer lo mismo con su mujer. Ahora, esto no significa que solo el hombre puede trabajar fuera del hogar, pero sí significa que el hombre debe asumir la responsabilidad principal de proveer por las necesidades físicas y materiales de su familia. La responsabilidad principal. Pero no solo debe proveer físicamente por su familia, sino también espiritualmente. Mira cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se entregó por su iglesia, no solo para salvarla de la condenación del pecado, sino para santificarla. Y una de las funciones que debe tener el marido en el matrimonio es de ser el líder espiritual y de alimentar espiritualmente a su esposa y a su familia. Esto no significa que la mujer no debe estar caminando con el Señor, que no debe estar junto con su marido, ayudando para criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, si el Señor te ha bendecido con hijos. Pero el marido debe sentir esa responsabilidad principal del liderazgo espiritual en el hogar. Maridos, todo esto se puede resumir en una palabra que ya os dije: iniciativa. Iniciativa. No seamos pasivos ni dominantes y abusivos. Tomemos la iniciativa en amar y servir, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, Cristo. Hemos visto, número 1, la función del marido. Ahora quisiera hablar, número 2, rápidamente, de la función, responsabilidad de la mujer. Podríamos resumir la función, responsabilidad de la mujer en una palabra, que es una mala palabra en nuestra sociedad: sumisión. Esto lo vemos en cómo Pablo describe a la mujer en relación a su marido. ¿Qué dice el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, a simple vista, podría parecer que a la mujer se le ha dado la peor función. Es como que, vamos, cuando estaban dividiendo la responsabilidad, ¿cómo es que me tocó a mí esto de sumisión? Una que implica inferioridad. Pero la única razón que saltaríamos a esa conclusión es si malentendemos lo que significa someterse. En nuestra cultura, la sumisión, en especial la palabra, como he dicho, es una mala palabra. La sumisión es una palabra que en casi todos sus usos comunes tiene una connotación negativa. Someterse implica inferioridad. Someterse implica inferioridad. Pero quisiera daros algunos ejemplos que demuestran que todos nos sometemos en diferentes situaciones sin que eso signifique que somos menos como personas. Y os voy a dar algunos ejemplos que todos conocemos donde simplemente no usamos la palabra someterse o sometimiento, pero en función es lo que estamos haciendo y no nos importa en absoluto y no pensamos que esto nos hace menos. Os voy a dar algunos ejemplos que creo que vais a reconocer. Primero, un empleado se somete a su jefe. Un empleado se somete a su jefe. Ahora, es verdad que hay malos jefes, pero nadie piensa que porque el jefe tiene la autoridad principal, que el que se somete es inferior como persona. ¿Conoces a alguien que piensa eso? Ni siquiera en nuestra sociedad actual. La mayoría de las personas dan por sentado que en toda organización va a haber líderes y personas que se someten a esos líderes. Y todos trabajan juntos para el bien común. Otro ejemplo. Un jugador se somete
a su entrenador. Como ya sabéis, a mí me gusta mucho el fútbol. En el fútbol es muy común oír a los jugadores llamar a su entrenador. No sé si será así también en Latinoamérica, pero en España definitivamente. Se le llama al entrenador el míster. ¿Habéis oído eso alguna vez? En la sala de prensa después, cuando termina el partido. No, lo que diga el míster. El míster es el que manda, ¿no? Esta es una forma respetuosa de decir el que está en autoridad, el que toma las decisiones finales. Ahora, nadie piensa que porque hay una persona, el entrenador en este caso, que toma las decisiones finales para el equipo, que los jugadores son inferiores al entrenador. Todos dan por sentado que para que un equipo funcione debe haber alguien que organice el equipo y tome las decisiones finales. Si no, reinaría la confusión. Pero hay un ejemplo supremo de la sumisión que demuestra que la sumisión no implica inferioridad, y es la de Cristo. Ahora, Cristo en su encarnación se sometió a la voluntad del Padre para ganar nuestra salvación. Ahora, es muy importante entender que esta sumisión no es eterna en la vida de la Trinidad, ¿vale? Esto lo quiero aclarar porque es muy importante. Sino que es una sumisión con respecto a la naturaleza humana de Cristo, en su misión como Mesías. Pero aún así, Cristo se sometió a la voluntad del Padre para nuestra salvación. Juan 6:38, ojo con esto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si eso no es sometimiento, no sé qué es. Entonces, si podemos concebir de diferentes relaciones de autoridad y sumisión, donde el que se somete no es inferior al que está en autoridad, y si Cristo se sometió al Padre en su encarnación sin ser inferior al Padre, entonces, ¿por qué pensamos que someterse es algo negativo que implica inferioridad en el matrimonio? ¿Por qué pensamos eso? ¿De dónde viene esa idea? Pues no viene de la palabra de Dios y no viene de la naturaleza misma, que nos enseña que la autoridad y la sumisión es buena y necesaria para el funcionamiento adecuado de la sociedad y de toda organización. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de una ideología relativamente nueva, cuando la consideramos a la luz de los siglos que ya han pasado de la humanidad, relativamente nueva, que rechaza las distinciones de roles entre hombres y mujeres y que demanda la completa igualdad de los géneros, no solo en esencia, sino también en función. No creamos esta mentira. Ahora también quiero que entendamos que todos somos llamados a someternos los unos a los otros, en cierto sentido, como discípulos de Cristo. Es más, ya leímos el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay un sentido en el que todos, como creyentes, como discípulos de Cristo, somos llamados a someternos los unos a los otros. Pero la mujer está llamada a someterse a su marido de forma diferente y específica, siguiendo el ejemplo de la iglesia que se somete a Cristo. De la misma manera, todos somos llamados a amarnos los unos a los otros, en cierto sentido, como discípulos de Cristo. Pero el marido está llamado a amar a su mujer de forma diferente y específica, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora, así como vimos con el marido y su función de liderazgo, el sometimiento que se le atribuye a la mujer en el matrimonio no es arbitrario, sino que corresponde con el diseño de Dios para la mujer. ¿Dónde vemos este diseño para la mujer? Lo vemos en que la mujer fue creada después que el hombre y que la mujer fue creada del hombre y no viceversa. Pero principalmente lo vemos en la razón por la cual Dios creó a la mujer, para ser la ayuda idónea del hombre. ¿Qué dice Génesis 2:18? Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Creo que la traducción de la Reina Valera es buena porque la idea detrás de la frase ayuda idónea es esta: una ayuda adecuada, apropiada para él. Es una buena traducción. En otras palabras, Dios le dio al hombre exactamente lo que necesitaba para llevar a cabo los propósitos de Dios en el mundo. Entonces, ayuda idónea no significa una persona exactamente igual. No tendría mucho sentido que Dios le hubiese dado
al hombre algo exactamente igual que él. Si no, Dios hubiese creado a 2 hombres, hubiese creado a 2 mujeres. Esa es la visión igualitaria que os acabo de escribir hace un momento. Ni tampoco significa una ayuda útil, pero no indispensable. Esa es la visión machista. Las mujeres las toleramos, pero tampoco son tan necesarias. No, la ayuda idónea es la mujer que complementa al hombre y sin la cual el hombre no puede llevar a cabo los propósitos de Dios. Por eso hablamos de la complementariedad entre los géneros. Dios creó 2 géneros que se complementan perfectamente, iguales, pero diferentes y complementarios. Entonces, en ese sentido, la mujer completa al hombre. Ahora, yo sé que estaréis pensando, bueno, en el último mensaje tú dijiste que uno no debe casarse pensando que esta otra persona te va a completar. Ahora, cuando yo estaba hablando de completarte en ese sentido, yo estaba hablando en otro sentido. En el sentido de que te casas para que esa persona te haga a ti lo que tú quieres ser. Ese es el pensamiento más moderno sobre el matrimonio. Me caso para que esa persona me ayude a mí a cumplir mis propósitos en el mundo y que yo sea lo que yo quiero ser. No. En un sentido correcto, la mujer completa al hombre. Y ser ayuda no implica inferioridad. Cuando una madre ayuda a su hijo o a su hija con sus tareas, eso no significa que es inferior al hijo o a la hija que está ayudando. Simplemente significa que está desempeñando un papel de ayuda. Y no olvidemos que Dios es nuestro ayudador. ¿Sabías que a Dios se le llama nuestro ayudador? Si Dios puede ser nuestra ayuda sin ser inferior a nosotros, ¿cuánto más la mujer puede ser la ayuda de su marido sin ser inferior? Entonces, si el papel principal de la mujer en el matrimonio es sometimiento, ¿qué significa eso? Rápidamente quiero mostraros 3 cosas que significa. Primero, significa someterte a tu propio marido, no a todos los hombres. Eso es muy importante. Versículo 22. Las casadas estén sujetas, que dice, a sus propios maridos. Hermanas, no es tu responsabilidad someterte a todos los hombres habidos por haber, sino al esposo que Dios te ha dado. 2. Significa someterte voluntariamente, no por obligación. El momento que te sometes por obligación, en realidad no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. La mujer debe someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo. ¿Y cómo se somete la iglesia a Cristo? ¿Has pensado en eso alguna vez? Yo sé que ciertas personas ven el servicio al Señor, la obediencia como algo gravoso, pero generalmente personas que piensan así no son creyentes. Porque, como dijo el salmista, me deleito en tu ley, me deleito en lo que tú me dices para hacer, porque Dios ha cambiado nuestros corazones. Entonces, lo que Dios llama a las mujeres a hacer es someterse voluntariamente, no por obligación. Y significa someterte en todo lo que es apropiado someterte, no en todo, absolutamente. Cuando dice así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, esto no significa en todo absolutamente, sino solo en aquello que es apropiado someterse. Tenemos que recordar una cosa, ningún hombre es Cristo. Por eso dice que los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo, dando a entender que el marido no es Cristo. El marido no es Cristo, porque a diferencia de Cristo nosotros somos pecadores. Entonces, no puedes someterte a tu marido de forma absoluta porque tu marido es un pecador. Un claro ejemplo. No puedes ni debes someterte a tu marido cuando tu marido te pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Porque tu sometimiento principal debe ser a Cristo. Cristo es tu Señor. Por eso hemos dicho que el tema de este sermón es la autoridad de Cristo. Cristo tiene toda autoridad. Cristo es cabeza tanto del esposo como de la esposa. Entonces, tenemos que hacer esas aclaraciones. Casadas, tengo un desafío para vosotras en esta mañana. El Señor os manda a someteros a vuestros propios maridos. Esa es vuestra responsabilidad principal en el matrimonio, como la ayuda idónea de vuestros maridos. Si eso es verdad, y entendiendo lo que significa sumisión y lo que no significa, ¿puedes apuntar algún caso en concreto en que te has sometido voluntariamente y con gozo a tu marido? Y no solo en aquello que ya querías de todas maneras, sino puedes pensar en algún caso concreto
en el que te has sometido voluntariamente y con gozo a tu marido? Recuerda, al igual que el amor solo se demuestra con acción, la sumisión solo se demuestra con acción. Pablo termina su explicación de las diferentes funciones, responsabilidades en el matrimonio con estas instrucciones. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una vez más, ¿cómo serían nuestros matrimonios si pusiéramos en práctica estos dos imperativos? Ahora, yo sé que no todos en el matrimonio van a hacer su parte. Comencé hablando del deporte. En el deporte sabemos que cada uno tiene su papel, ¿verdad? Cada uno tiene su función. En el fútbol tienes los defensas, los centrocampistas, los delanteros, tienes el entrenador. ¿Qué pasa si uno de ellos no desempeña su función? Pues las cosas empiezan a caer en caos. Es evidente que cuando hacemos lo que Dios nos manda, las cosas funcionan bien. Y cuando una o dos de las partes no hacen lo que Dios manda, las cosas se deterioran muy rápidamente. Hemos dicho que el matrimonio está compuesto de dos pecadores. A veces uno peca más que el otro, pero las cosas se deterioran muy rápidamente cuando los dos pecan al mismo tiempo. Pero debemos recordar que cuando las cosas van mal, tenemos más razones para vivir el significado supremo del matrimonio, como vimos el domingo pasado. Y debemos saber que nosotros no podemos demandar amor de nuestros maridos y respeto de nuestras esposas. Y no podemos demandar liderazgo de nuestros maridos y sometimiento de nuestras esposas. No es lo que Dios nos manda a hacer. Lo único que podemos hacer es llevar a cabo nuestra función en el matrimonio y descansar en Dios para cambiar a nuestro cónyuge. La gracia de Dios es suficiente para esto. Quisiera terminar con este resumen que nos da John Piper en su libro, y por cierto es un libro que os recomiendo leer. Estaba pensando en este tema, es un tema que seguramente os ha dejado con más preguntas que respuestas. Y es un tema que podríamos dedicar semanas hablando de ello y no rascaríamos la superficie de todo lo que tenemos para ver. Por eso os animo a leer este libro y que podamos seguir esta conversación. Pero en este libro de John Piper, que se llama El Pacto Matrimonial, él resume las diferentes funciones en el matrimonio. Quizás esto pueda ser útil para vosotros. Ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo, de servicio, protección y provisión en el hogar, a semejanza de Cristo. Y la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Me parece muy buen resumen que nos da el pastor y teólogo John Piper. Así que, ¿cómo funciona el matrimonio? Llevando a cabo las funciones, responsabilidades diferentes y complementarias que Dios nos ha dado como maridos y mujer en el matrimonio. Y que el Señor nos dé la gracia para recibir estas instrucciones, no como algo gravoso, sino como algo bueno. Vamos a orar.